Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Viendo cómo el Señor se sentaba a la mesa con su nación santa, con su pueblo escogido, y el Señor se sentaba a la mesa y les daba de su comida y les daba de su maná, les daba del alimento que venía directamente de Dios. El Señor mismo les servía la mesa y les decía: vengan a comer a la mesa del Señor. Amén. Pero tú y yo no podíamos entrar a esa mesa. Tú y yo no éramos de la nación santa. No éramos escogidos. Tú y yo lo único que podíamos hacer era quedarnos en una puertecilla y ver desde la entrada cómo comían. Tú y yo lo único que podíamos hacer, los gentiles, lo único que podían hacer era anhelar los banquetes que comían. Por eso cuando viene el Señor Jesús, llega una mujer que era una gentil y le dice: maestro, mi hija está endemoniada, por favor, hazla libre. Y el Señor Jesús voltea a verla y le dice: mujer, yo no he sido enviado sino a los de la casa de Israel. Yo no he sido enviado a ustedes, los gentiles. Y no es bueno, fíjense lo que dice el Señor Jesús, dice: y no es bueno tomar el pan de la mesa de los hijos y dárselo a los perrillos. Eso dijo el Señor Jesús, porque éramos gentiles. Cualquiera de ustedes diría: ay, me dijo perrillo, me ofendo y me cambio de congregación. Pero eso lo dijo el Señor Jesús. Le dijo: yo no he sido enviado a ustedes, yo he sido enviado a la casa de Israel. No es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Pero miren el corazón de esta mujer, corazón de niño. Y le dice esta mujer: sí, mi Señor, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus santos. Y el Señor Jesús le dice: oh mujer, cuán grande es tu fe. Y en ese momento hizo libre a su hija. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Nosotros no teníamos derecho al trono de la gracia, no teníamos derecho a poder entrar al tabernáculo de reunión, no teníamos derecho al aceite de la santa unción, no teníamos derecho, éramos gentiles. Pero estaba escrito en la profecía que a los suyos vendría el Cristo, el Mesías, y los suyos no lo recibirían. Entonces vino el Señor Jesús y vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Y entonces habíamos un puñado de gentiles hambrientos diciendo: yo sí, a mí, yo sí quiero, yo sí te recibo. Los suyos no le recibieron, pero los gentiles, con un corazón agradecido, estábamos babeando por un toque de Jesús. Yo sí quiero, maestro, yo sí quiero, mi Señor. Cuando el Señor Jesús resucita, el apóstol Pedro predicaba a los de la casa de Israel, Juan a los de la casa de Israel, Jacobo a los de la casa de Israel. El día del Pentecostés fue en un aposento alto que estaba en Jerusalén para los de la casa de Israel. Cuando el Señor levanta al apóstol Pablo, el apóstol Pablo empieza a predicar a los de la casa de Israel. Pero un día está Pedro orando
en el techo de una casa. Y es Gerenai, y Jehoiacel. Y de repente ve una visión y ve animales cuadrúpedos, aves que van trayendo un lienzo. Y en la tradición judía no se podía comer animal inmundo. Había una lista de animales que eran inmundos y animales que se permitía comer, que eran limpios. Y entonces en la visión un ángel del Señor le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice: no, mi Señor, yo nunca he probado cosa inmunda en mi vida. Y el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Y en ese momento termina la visión y llegan a tocar a la casa donde estaba Pedro. Y el Espíritu Santo le dice: Pedro, ve con ellos porque te van a llevar a la casa de Cornelio, un centurión romano. ¿Quién era Cornelio? Un gentil. Y estaba prohibido para los de la casa de Israel entrar a la casa de los gentiles. Pero el Espíritu Santo le dice: Pedro, ve y te van a llevar a la casa de Cornelio. Ve con ellos. Y efectivamente llegan por Pedro. Pedro va y llega a la casa de Cornelio y dice Pedro: bueno, pues ya llegué, ¿qué quieren que haga? Y Cornelio, siendo un gentil, no israelita, de esos que estaban a la mesa nada más viendo, le dice: mira, yo estaba orando y se me apareció un ángel y me dijo: ve a traer a Simón Pedro y escucha lo que te va a decir. Y Cornelio había reunido a toda su casa, a toda su familia. Y Pedro dice: ahora entiendo. Y les empieza a predicar el evangelio. Y en ese momento el Espíritu Santo por primera vez se derrama sobre gentiles. Y en el concilio de Jerusalén le dicen a Pedro: Pedro, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Pedro? ¿Cómo es posible que los hayas bautizado? Dice Pedro. Si el Señor decidió darles su espíritu como a nosotros, ¿quién soy yo para negarles el agua? Y días después el apóstol Pablo va y predica una sinagoga a los del pueblo de Israel y le rechazan. Y Pablo dice: me limpio los pies y me voy con los gentiles, porque ellos sí me recibirán. Y empieza el ministerio apostólico de Pablo con los gentiles. Lo que pasa el día de hoy, tienes que entender algo. Nosotros somos el adoptado. Nos sacaron del orfanato. No venimos biológicamente de Israel, somos el adoptado. Yo por eso soy tan agradecido con mi Señor. Porque digo: Señor, me adoptaste. Nos adoptaste. Y vivo con la gratitud de un hijo adoptado. Pero no solo nos adoptó, nos dio más. Porque a los de Israel no se les permite decir que son hijos de Dios. Le dicen Elohim, Adonai, El Shaddai, no hijos. Es el Señor, el Altísimo, el Todopoderoso, el Eterno, pero no Padre. Cuando llega el Señor Jesús, por eso lo querían matar. Porque el Señor Jesús dice: mi Padre es el que me envió. ¡Blasfemia, mátenlo! Por supuesto. Porque, fíjense cómo es esto. A ellos les es dado que le digan El Shaddai, Adonai, Elohim.
nosotros no solo fuimos adoptados, nosotros le podemos decir papá, porque dice que a los que creyeron en su nombre se les fue dada la facultad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y no solo le podemos decir papá, sino también Abba, Padre. Es como decirle papito. O sea, no solo Señor Elohim, Abba, Abba. Lo que cantábamos hace rato es un privilegio. Que cantábamos Abba, Padre. De la paternidad de Dios y entiendes que eres hijo de Dios, todo cambia. Pero todo parte de este himno. Ahora sí lo vas a entender. Ponte de pie, Isra, ponlos, primero y segundo. A ver si ahora sí agarran la onda. Escucha lo que dice este himno. Justamente lo que te acabo de explicar. Veamos el olivo silvestre, olivo injertado. Por eso nos llenamos de júbilo. Ahora sí escucha cuánto amor, cuánto amor, cuánto amor. Olivo silvestre, planta desechada, un pueblo que no era Israel, perrillos hambrientos que migajas buscaron a la mesa Buscaron en la mesa del rey de Israel. El Mesías enviado vino a los suyos, no le recibieron, le rechazaron, mas perrillos creyeron en Cristo el Señor, y a su mesa los sentó. Perrillos creyeron en Yeshua el Señor, y por igual los tomó. Gracias, 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 gracias. Y alábalo en tu lugar. ¡Es un gran júbilo! Ahora podemos decir
Cristo pasa, donde Cristo pasa, donde Cristo pasa, algo va a pasar. ¿Ya se lo aprendieron? Donde Cristo pasa, donde Cristo pasa, donde Cristo pasa, algo va a pasar. Ustedes. Aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Él no está muerto, resucitó, pues con poder se levantó. Él no está muerto, resucitó. Ángeles cantan, celebran su nombre, pues con poder se levantó. Aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. ¡Amén! Ahora sí tomen su lugar, que si no nos seguimos. Amados hermanos, tenemos que tener la revelación de lo que Dios hizo con nosotros. Es impresionante nuestro testimonio personal y de dónde Dios nos sacó a cada uno de nosotros. Pero tienes que entender que todo eso es gracias al sacrificio de Jesús. Lo que va a pasar hoy, lo que vamos a hacer hoy, lo que el Señor nos mandó a hacer hoy, es gracias al sacrificio de Jesús. La semana pasada, estando aquí, estábamos alabando, adorando. Ya saben, con locura, con pasión. No hay otra forma de alabar. ¿Ven? Aquí hasta los gordos les digo que se háganle de un lado al otro, pero hagan algo por Dios. Y entonces estábamos alabando, adorando. Y yo estaba, te amo Dios, te amo Dios, te amo. Y en eso, ¡pum!, que se rompe el altar. Le dije, Señor, perdón. Me dijo, no, fue un acto profético. Están rompiendo los límites actuales para entrar a otra dimensión. Días antes me había estado hablando que nos iba a cambiar el aceite. Y ese día dijo, es que también voy a cambiar el altar y voy a renovar el templo. Porque hay algo nuevo, un vino nuevo, una unción nueva que yo quiero derramar. Y justo cuando estaba profetizando eso, la pastora me habla al oído y me dice, sí, Dios me habló que te teníamos que cambiar todo, no poner parches, cambiar todo. Antes de que te vayas, date el tiempo de leer cada versículo, cada proclama profética que pusimos en el templo. Todo tiene un sentido profético. Son los ejes rectores que el Señor ha puesto al ministerio, es el ADN del ministerio. Amén. Amén. Pero hoy vamos a hacer lo que Él nos dijo. El día de ayer hablábamos con un profeta, él no sabía nada. Dijo, viene una palabra muy fuerte de Dios para ustedes. Dice expansión, 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 expansión. Pero tienes que entender algo. Cuando Dios te manda expansión, antes te va a ungir. ¿Qué es la unción? Literalmente, la unción
de un pastor con una ovejita es agarrar aceite y se la derrama sobre la cabeza. ¿Por qué el pastor unge a las ovejas? Ya les hemos dicho, las ovejitas, hay algunas moscas e insectos que se meten aquí, en los hoyos de la nariz y de las orejas, y ponen sus huevecillos, y esos huevecillos hacen larvas, y empiezan a meterse, y es un dolor intenso que no le da paz a esa oveja. Y entonces la oveja, en la desesperación de que no sabe qué hacer, se empieza a estrellar contra las paredes, se empieza a estrellar contra los riscos, se empieza a estrellar contra los árboles para poder tener paz. Por eso el Salmo 23 dice, unges mi cabeza con aceite. Y esto a mí me rompe. Porque el día que yo conocí al Señor, fue un día donde yo no aguantaba, estaba alcoholizado, drogado, y en mi desesperación de que no tenía paz, de que había pensamientos perturbadores y no tenía paz, me acuerdo que desesperado en mi cuarto agarré y empecé a estrellar mi cabeza contra el muro de mi habitación. Esa fue la noche que yo conocí al Señor. Fue la noche que le dije, Señor, yo no sé si existas, pero si existes, ayúdame, por favor. Y a los días me encontró y ungió mi cabeza con aceite. ¿Qué hace el aceite cuando unges a una oveja? Entra por las cavidades y saca y hace que resbale todas esas larvas y esos huevecillos, y entonces la oveja tiene descanso. Bíblicamente esa es la unción. Un ungüento que el pastor derrama sobre la oveja. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Yo cuando leí eso me puse a llorar, porque yo no conocía para qué se ungía la cabeza con aceite. Y cuando vi que era porque las ovejas se estrellaban, recordé aquellos días. Dije, mi Señor, tuviste misericordia de tu siervo y ungiste mi cabeza con aceite. Ahora, la Biblia habla de diferentes unciones, porque espiritualmente también la unción era mandada por Dios para que vinieran los profetas. Generalmente venían los profetas con cuerno y traían aceite y ungían a reyes, ungían a sacerdotes. Dios le da la instrucción a Moisés, libro del Éxodo, que unja al sacerdocio. El ungir al sacerdocio es para consagración. ¿Qué es consagración? Apartado. Cuando el Señor consagra algo o a alguien, está apartado para Él. La consagración quiere decir exclusividad. Por eso nosotros no prestamos nada del templo, porque está consagrado. Me acuerdo alguna vez un pariente decía, voy a hacer una fiesta, présteme los instrumentos. Dije, no, jamás. Jamás prestaremos los utensilios del templo, porque se contaminan, porque están consagrados. También cuando me dicen, vamos aquí, vamos allá, no voy a ir porque estoy consagrado. La unción te consagra. ¿Sí me explico? La unción te pone una marca de aceite en el mundo espiritual, y esa marca te sube la autoridad. Hay diferentes unciones y vamos a hablar hoy de esas unciones. Hay diferentes niveles de unción. Hoy les voy a hablar de 3 unciones.
la primera unción, la unción de la salvación. ¿Qué es la unción de la salvación? Levítico 14 te habla de esa unción. Levítico 14 te da las instrucciones precisas y exactas de lo que se tenía que hacer con los leprosos en el campamento. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare será traído el sacerdote, y este saldrá fuera del campamento y le examinará. Y si ve que está sana de la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifican 2 avecillas vivas, limpias, de madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote a matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y reirá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de sus tiendas 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lo lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa. ¿Qué tomará el sacerdote? Un cordero. Y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado, y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Amén. Amén. Si a alguien le gusta el derecho o quiere estudiar derecho, lea Levítico. Ahí se va a dar cuenta si le gusta el derecho o no. Porque en Levítico está toda la ley que el Señor le dio al pueblo de Israel. Y luego la repite en Deuteronomio. ¿Sale? Ahora, ¿qué está diciendo? Todo lo que les acabo de leer se los voy a ilustrar. En la antigüedad había una enfermedad que se llama lepra. ¿Qué era la lepra? Una enfermedad que corrompía y pudría la carne. Y literalmente la carne se caía a pedazos. ¿Ok? ¿Qué pasaba con aquellos que tenían lepra? Eran echados fuera del campamento de Israel. Quedaban aislados. Y entonces el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio, ir con la sangre, salir del campamento, ponerle la sangre, luego lo metía al campamento, esperaba ahí 7 días y se tenía que limpiar, y en el día 8º el sacerdote tenía que volver a ofrecer sacrificio, le volvía un sacrificio de sangre, le volvía a poner sangre por el pecado del leproso,
y también sangre por él, y ofrecía sacrificio de sangre. Y ya después lo ungía con aceite. Así se ungía a los leprosos. Eso te pasó a ti y me pasó a mí. Esa es la unción de la salvación. La lepra, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es un tipo del pecado. En el caso de la lepra, todo lo que está en el Antiguo Testamento es una figura, una sombra de lo que habría de venir, de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿por qué cuando se hacían sacrificios, Dios decía, un cordero joven, perfecto, sin mancha, y ofrezcan la sangre para expiación de los pecados? Porque era una figura de Jesús. Por eso Jesús fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Cómo es esto? Les voy a explicar rápidamente cómo funcionaba la ley. A ver, ven. A ver. ¿Traes dinero? Hecho. Ok. Ok. ¿Cómo funciona la ley, incluso hoy en día? Bueno, imagínense que él va con ella y le pide dinero prestado. Le dice, préstame 200. ¿Me puedes prestar 200? Sí. Ok. Él se está endeudando con ella y ella, a ver, pónganse más aquí al frente, y ella le presta 200 pesos. Entonces, él se hace deudor de ella. Amén. Él tiene una deuda con ella. Amén. Ok. Ahora, imagínense que él no tiene para pagar. Se lo gastó y no tiene para pagar. Y entonces la Biblia dice que te haces esclavo de aquel con el que adquieres la deuda. Entonces ella dice, págame. 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 Y zarandero, págame. Fuerte. Págame. ¿Sale? La entrenaron en Coppel. Ahora, él dice, no tengo. Y entonces Dios desde el cielo dice, ¿cómo les voy a ayudar? Están cometiendo cosas que no tienen cómo compensar. Entonces Dios dice, ya sé, les voy a crear un sistema de leyes donde si tú cometiste una falta, la vas a resarcir de esta manera. Si cometiste una falta, vas a ofrecer sacrificio a mí que compense esa falta, que eso equivale, hace cuenta que se endeudó con 200 pesos. Entonces la falta tiene que ser pagada, tiene que ser compensada. Lo que se hacía en la ley era compensarla a través de sacrificios de animales. Amén. Y todo lo que es levítico es la serie de pasos y de leyes que Dios dice de cómo deben de ser esas compensaciones por el pecado. Entonces decía, si tú cometiste esto, sacrifica 2 palomas. Si cometiste aquello, un cordero. Y pone una serie de estatutos. Amén. ¿Por qué? Ustedes van a decir, ¿por qué tenían que ser animales? ¿Por qué tenían que ser sangre? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces se tenía que poner sangre sobre el altar, porque en la sangre, de acuerdo a la Biblia, está la vida. Tú tenías que decir vida por vida para pagar la muerte que me tocaba a mí. ¿Sí me explico? Es como si dijeras, lo van a matar a él y alguien dice, no, mejor a mí, vida por vida. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Dijo vida por vida. Amén. Ahora,
¿Qué empezó a hacer la gente? Dijo, pues no pasa nada. Me porto mal y ya mejor tengo mi almacén de palomas y de corderos. Me porto mal y voy y hago el sacrificio. ¿Qué es lo que hace la gente el día de hoy con la sangre de Jesús? Muchos hacen lo mismo. Porque dicen, al fin ya me perdonó. Puedo hacer lo que yo quiera. Y la Biblia dice que ahí estamos pisoteando el sacrificio. Y cuidado con eso, porque la Biblia dice, y entonces ya no habrá sangre que te redima, porque el pecado perfecto se hizo una vez y para siempre. Amén. ¿Atrás? Me están haciendo mucho ruidillo allá atrás y me están distrayendo. Dale una galleta y receta. Ahora, ¿cómo funciona la ley? Se tiene que pagar. Se tiene que pagar. Amén. ¿Qué es lo que hizo Jesús por nosotros? Viene ella a cobrarle, ¡págame! Págame. ¡Págame! Págame. ¡Págame! Págame. Y ella no puede, se está escondiendo. Y ya cuando se lo van a llevar, Jesús dice, hey, no te lo lleves a la cárcel. ¿Cuánto debe? 213. Yo pago por él. Eres libre. Ya no lo hagas más. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Pagó la deuda. Pero en el caso de Luis y en mi caso, ¿cuánto debe? Su vida. Y Jesús dijo, mi vida por la de él. Vete y no peques más. Por eso con el Señor Jesús se cumple la ley, porque fue el sacrificio perfecto que pagó por los pecados de toda la humanidad. Sangre por sangre, carne por carne, vida por vida, riqueza por pobreza, enfermedad por salud. Porque hay sanidades en el nombre de Jesús. Porque Él dijo, ¿cuánto debe? Su vida. Y Jesús dijo, mi vida por la de él. Por eso Jesús tuvo que dar su vida. ¿Cuánto debe? Enfermedad de él. Enfermedad. Jesús dice, muelan mi cuerpo en un madero, llaguen mi carne, lláguenme, para que él sea sano. Mi salud por la de él. Por eso la Biblia dice que en sus llagas fuimos curados. Por eso hoy hay sanidades. Porque en sus llagas fuimos curados. ¿Qué debe? Su libertad. Y por eso Jesús dijo, mi libertad por la de él, aprésenme a mí. Por eso lo tuvieron que apresar. Tú eres libre. Aquí a mí que me apresen. Eso hizo Jesús. ¿Qué debe? Está maldito. ¿Qué debe? Está maldito. Jesús dijo, yo me hago maldito por él, para que tú seas bendito. Porque escrito está, maldito todo aquel que es puesto en un madero. Maldito todo aquel que es crucificado en un madero. La gente dice, ¿por qué Jesús tuvo que pagar tantas? ¿Por qué tuvo que padecer tantas cosas? Porque cada cosa que padeció estaba pagando por algo, por ti, por mí. Viene Jesús y dice, ¿cuánto debe? Tiene que ser humillado y exhibido toda su vida. Tiene que ser humillado y exhibido toda su vida. Y el Señor Jesús dice, humíllame a mí, ponme una corona de espinas para que Él pueda ser rey y sacerdote. Y por eso le pusieron la corona de espinas. Cada acontecimiento que Jesús padeció en la cruz fue para pagar por ti y por mí.
pasando aquí? Ven, hijo. Esta es la primera unción. Acuérdense, decía Levítico 14, que cuando había un leproso, ¿qué es la lepra? Que la carne se empieza a descomponer. ¿Qué hace el pecado? Te empieza a corromper tu alma, empieza a corromper tu espíritu y empieza a corromper tu cuerpo. La gente dice, ay, es que tengo pecado sexual, pero mi cuerpo está sano. Llega un punto que empiezan a llegar enfermedades que corrompen tu cuerpo. La gente dice, solo tengo falta de perdón, pero mi cuerpo está sano. Llega un punto que tu cuerpo también se empieza a descomponer. El pecado es lepra. ¿Y qué es lo que pasa? Yo estaba ahí, en un rincón, y cada uno de ustedes lleno de lepra, lleno de pecado. ¿Y qué hace la gente? Los leprosos tenían que tener aquí un letrero que decía leproso. Y tenía que entrar caminando por la ciudad, sí, o a donde iba diciendo, leproso, leproso, leproso. Leproso, leproso. Para que toda la gente huyera de él. ¡Grítalo! Leproso, leproso, leproso. Y toda la gente tenía que huir. Ahora, de acuerdo a Levítico 14, hoy tienes que poner mucha atención, vas a aprender muchas cosas. De acuerdo a Levítico 14, el leproso de plano era expulsado del campamento porque estaba corrompido. Así estaba yo, lleno de pecado. Fuera del campamento. Esperando castigo. Pero decía Levítico que por misericordia tenía que salir el sacerdote a hacer sacrificio. Y untaba su sangre. Estando ahí, yo fui untado por la sangre de Jesucristo, que salió por mí. Y luego el sacerdote te tenía que traer, meterte al campamento, volverte a untar sangre. La sangre de Cristo nos limpia, nos cubre y nos puso la primera unción, la unción de la salvación, porque después el sacerdote untaba con aceite. Quiero que recuerdes de dónde Dios te sacó. Esa es la unción de la salvación, la unción que los pecadores recibimos. ¿Tú crees que buscaste a Jesús? Una vez le dije, hasta que te encontré, Señor, hasta que llegué, y me dijo, ¿tú crees que me encontraste a mi hijo? Sí, yo fui por ti y te traje de la mano. Si no lo hubieras entendido. Todo lo que está en el Antiguo Testamento son figuras de Jesucristo. El cumplimiento del Antiguo Testamento lo ves en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Que Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. El Cordero perfecto, sin mancha. El apóstol Juan ve la revelación en Apocalipsis y dice, ¿quién es digno de abrir de destapar los sellos y abrir el libro? Dicen el Cordero, el que fue inmolado, el que era perfecto. Un Cordero perfecto, como Dios lo dice en Levítico, un Cordero perfecto tenía que ser sacrificado. Como lo dice en el Éxodo, van a sacrificar un Cordero perfecto de 1 año y van a agarrar la sangre y ponerla sobre el dintel de puertas y ventanas. La primera unción que todos aquí ya recibieron, espero, es la unción de la salvación, que es cuando el Señor te limpia con su sangre y te pone una unción de aceite para que seas salvo y quedas marcado como salvo.
Esa es la unción de la salvación. ¿Alguien de aquí no ha recibido la unción de la salvación? Déjenme examinarlo. Si alguno se ve medio opaco, para que la reciba de una vez. Aquí hay uno. El sacrificio de Jesús. Límpiate con tu sangre. Límpiate con tu sangre. Y marca con el aceite de tu Santo Espíritu. Te entrego mi vida. Espíritu Santo. La unción de la salvación es preciosa. Es preciosa. Amén. Tienes un corazón noble. Tu corazón le agrada al Señor. Porque eres fuerte pero noble. Y te dice el Señor, he puesto convicción en ti. Y sabes que te estaba llamando. Y por mucho tiempo te inquieté en las noches y te llamaba y tú sabes que te llamaba. Y te dice el Señor, porque vas a predicar mi palabra. Y se van a burlar de ti, pero a ti no te va a importar. Y es que y te dice el Señor, y tú sabías que esto pasaría, porque ya te lo había hablado. Te había hablado que un día me servirías, y tú lo sabes. Y te dice el Señor, hoy te he llamado por tu nombre, y te llamo a mi servicio. Porque para este tiempo naciste. Vas a predicar. Amén. La unción de la salvación es preciosa. Pero la gran mayoría de cristianos se quedan ahí, en saber que somos salvos, en recibir la gracia de Jesucristo y en decir, Señor, no lo merecía, pero tú me lo diste, eso es gracia. Muchos cristianos se quedan disfrutando de la gracia. La gracia es recibir, 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 recibir. Quiero que vean lo que es gracia. Vengan. La gracia es esto. Pídele 200.
billete de 200, mejor. ¿Me prestas 200? ¿Quién se endeudó? Ella. Y se los gasta. ¿Quién se los gastó? Ella. Y le están cobrando, págame. Págame, por favor. Págame. 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 oreja. Págame, orejas. Sí, ojalá fueran tan educados los cobradores, ¿verdad? Y de repente llega un amigo que la ama, llega Jesús y dice, hey, déjala en paz. ¿Cuánto debe? 200. Yo pago por ella. ¿Se lo merecía? Ella se endeudó, ella no pagó, ella se lo gastó. No se merecía que llegara su amigo y que pagara por ella. Eso se llama gracia, cuando dices, no me lo merezco. No me lo merezco, Pero mi amigo Jesús, pero mi amigo que Jesús, me ama, que me ama, lo hizo por mí. lo hizo por mí. Eso es gracia. No me lo merezco, pero el Señor lo hizo por mí. La gran mayoría de cristianos se quieren quedar en la unción de esa gracia, en la unción de la salvación. Y es precioso, pero en la unción de la salvación es recibir. Señor, dame, bendíceme, ayúdame, sáname, restáurame. Es preciosa la unción de la salvación. Pero es como los niños. Cuando los niños tienen 4 o 5 años, qué bonito es darles de desayunar, ¿no? Qué bonito es darles su lechita, qué bonito es darles su papilla. Precioso. Qué bonito es que le hagan con su mantelito. Qué hermoso. Pero ya cuando tienen 30, que ya son unos macetones. Mamá, dame mi papilla. Dame mi mamá loco. ¿Cómo se vería? Es de ya, brother, ya salte, ya. Ponte a hacer algo. ¿Sí me explico? Así estamos muchos cristianos. O sea, primero el Señor nos da esa unción de la salvación. Él nos da a nosotros. Pero hay cristianos que quieren ser niños eternos. Son los Peter Panes. Ya nomás les faltan sus mallitas verdes. Y quieren estar en la tierra de nunca jamás, de nunca crecer. Y nunca quieren hacer nada, solo quieren recibir. La unción de la salvación es bellísima. Pero no estamos enviados a quedarnos ahí. Amén. Hay una segunda unción. Ojo, la unción de la salvación la recibes por aceptar a Jesús. Cuando aceptas a Jesús, recibes la unción de la salvación. Entonces, la aceptación de Jesús te da la unción de la salvación. ¿Amén? Amén. Pero hay otro nivel. Miren, Juan, antes de pasar a la siguiente unción, Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Pero vamos a la siguiente unción, la unción sacerdotal. Una es la unción de la salvación, pero hay otro nivel, la unción sacerdotal. Acuérdate que la unción te da autoridad, te da gobierno, te da dominio. La unción de Dios te levanta o te aplasta. Primera unción, la unción de la salvación. ¿Te digo algo? Hay muchos aquí que llevan mucho tiempo nada más en la unción de la salvación. Ya saben que son salvos y vienen a ver qué Dios les da. Pero hay un siguiente nivel, hay un siguiente grado de unción, que es la unción sacerdotal. Dice Éxodo 30:30, que está hablando Dios a Moisés: ungirás también a Aarón y a sus hijos,
y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. En el libro de Éxodo y luego en Levítico lo vuelve a enunciar. Dice que el sacerdocio tenía que ser ungido. El sacerdocio tenía que ser ungido. Los sacerdotes tenían que ser ungidos. Pero a diferencia de la unción de la salvación, una sola vez salía el sacerdote por el leproso y lo metía al campamento. La unción sacerdotal, los sacerdotes tenían que ser ungidos diariamente. Diariamente tenían que ser ungidos los sacerdotes. ¿Qué nos da la unción sacerdotal? La intimidad. Fíjate, en la unción de la salvación tú pides. En la unción sacerdotal tú ministras. ¿Qué es ministrar? Tú das. Por eso se llama ministros, ministerio público. ¿Qué es el ministerio público? Servicio público. Los ministros son los que ya sirven. Los que no le piden solo a Dios, sino que dicen, Señor, yo quiero darte a ti, yo quiero servirte a ti. Es muy diferente. Están los que quieren recibir, pero están los que quieren servir, los que quieren dar. Eso hacían los sacerdotes. ¿Qué hace el sacerdote? Ministra, sirve en el altar. Es diferente la unción de la salvación que busca recibir que la unción del sacerdote que busca dar, que busca administrar. Amén. Ahora, para ministrar, para dar, ¿qué es lo que te da ganas de servirle a tu Señor? La intimidad. Quien no tiene intimidad con Dios, por supuesto que no quiere servir. Hay gente que dice, pastor, viera cómo oro en mi casa. No sea mentirosa, hermana. Usted no ora nada. Y si ora, no conecta. Porque lo primero que te da tener esa relación, esa intimidad con Dios, es que le dice, Señor, yo quiero ministrar tu corazón. Yo quiero darte. ¿Qué hago por ti? Te voy a decir algo. Agarra tu ajenita, pastor. ¿Me sabe? Te voy a decir algo. Solo para ilustrarte. Cuando yo conocí a la pastora, entre más la conocía, más quería hacer yo cosas por ella. Ojo, ella no me la pedía, pero entre más la conocía me quería poner una loción diferente, un peinado diferente, quería llevarle un presente, quería llevarle flores, quería llevarle chocolates. Porque entre más conoces a tu amado, lo que hace esa intimidad es que quieres hacer cosas por el amado. La evidencia de que realmente tienes intimidad con Él es que no hay forma de estar en intimidad con Él y quedar sin hacer nada. A mí, ¿sabes qué me pasa cuando estoy en intimidad con Él? Es tan hermoso, es tan precioso,
Le digo, Señor, quiero hacer algo por ti. Quiero traerte flores. Quiero mandarte besos. Quiero dar vueltas. Quiero servir en tu templo. Quiero hacer algo por ti. Y una vez el Señor que me habla y me dice, ¿me amas? Sí, mi Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas? ¿Más que estos? Sí, mi Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas más que estos? Me aplicó la de Pedro. Le dije, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice, entonces, apacienta mis ovejas. ¿Cómo es cuando adquieres la unción del sacerdote? Cuando empiezas a ministrar en el templo. El sacerdote servía en el templo, ministraba en el templo. Quien empieza a tener la unción del sacerdote se empieza a preocupar por servir en el templo y por las ovejas del Señor. Y te voy a decir algo. La unción del sacerdote no solo es para los pastores. No solo es para los pastores. Mira, ven. Quien tiene la unción del sacerdote y empieza a tener intimidad con el Señor, está hincado. Y esa intimidad dice, Señor, ¿qué hago por ti? Señor, ¿qué hago por ti? Te quiero dar, Te quiero dar, te quiero ministrar. te quiero ministrar. ¿Qué hago por ti? ¿Qué hago por ti? Y esa unción hace que hagas locuras. Entonces se va a parar y va a llegar y va a decir, ¿qué hago por el Señor? ¿Qué hago por el Señor? Lavo baños, Lavo baños, compro flores, compro flores, lavo pisos, lavo pisos, consolido al hermano. consolido al hermano. ¿Por qué? Porque la unción del sacerdote viene por intimidad. Quien no tiene la unción del sacerdote tiene... Ándale, hermano, sirva. Ándale. No, tú eres el hermano. Ándale, hermano, ponte así de bolón. Ándale, hermano, sirva. Ándale, por favor, haga algo. No, Ándale. no tengo tiempo. No tiene intimidad. No tiene unción del sacerdote. Y la mayoría de la gente se llena su boca diciendo, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. ¡Ah! De lengua me como un taco. Es bien fácil decirlo. Pero no es por tus dichos, es por tus hechos. Por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es por los dichos. Lo que dice quién eres y dónde está tu corazón no son tus dichos, son tus hechos. Obviamente, la unción del sacerdote incomoda. Pero ahí es donde Dios te empieza a usar. Ahí es donde dices, ay, ¿por qué el Señor me empezó a dar dones? ¿Por qué empecé a fluir? ¿Por qué la gente empezó a temblar? Porque ya te ungieron. ¿Saben dónde Dios me dio la unción del sacerdote? Lavando baños. El hermano Julio me conoce desde hace mucho tiempo. Y obviamente también a la pastora, a su papá. Y me acuerdo una vez que estaba él con la profeta Rosa y le dice, es que yo no sé en qué momento Dios los levantó, no sé en qué momento Dios los empezó a usar tanto.
respondiendo. Mientras tú estás sirviendo, mientras te preocupas por ministrar el corazón de Dios, por darle a Dios, no pedirle a Dios, sino darle a Dios, ni te das cuenta y te empieza a ungir. Y empieza a ungirte con la unción sacerdotal. Ahora, a diferencia de la unción de la salvación, la unción sacerdotal, los sacerdotes tenían que ser ungidos diariamente. El leproso solo una vez, el sacerdote diariamente tenía que ser ungido. Entonces muchos podrán decir, es que en el 97 yo servía bien harto, ¿verdad? ¿Verdad, gordo, que servía un montón? Y el gordo, sí, de veras que sí, de veras. Pues sí, porque fuiste ungido en el 97, pero la unción sacerdotal tiene que ser renovada diariamente, porque es una unción que se renueva por intimidad, que se renueva por servicio, que se renueva por ministrar el corazón de Dios. Miren, les voy a decir cómo es cuando tiene la unción sacerdotal de veras. Venimos nosotros de un ritmo bastante acelerado, de mucho cansancio. El viernes pasamos al médico, antes de ministrar, me metí al baño con la pastora, le puse una inyección, un antibiótico que el doctor mandó y ella dijo, no, esta infeccioncilla de garganta no me va a parar. Voy a subirme al altar ahora. Esa es la unción sacerdotal. Nada te para ministrar el corazón de tu Señor. Y el día de ayer temprano, el Señor que nos manda por flores a la Ciudad de México, hasta la Ciudad de México. Solo descansamos los sábados. El Señor quería flores. No importa el cansancio, vámonos a la Ciudad de México para conseguir lo mejor. Comprar las flores. Y ahí veníamos de regreso. Y me dice la pastora, entramos Carita, tú y yo solos y hacemos todo para no molestar al equipo. Y en eso el Señor me habla y me dice, no, invítalos. Y diles que quien quiera arrebatar, arrebate. Porque voy a empezar a gestar en los que contesten la unción sacerdotal. Y mientras estábamos, ayer otra vez salimos de aquí como a las 12 de la noche. Y nos decían algunos de los chicos, pastores, que ustedes no se cansan. Nos decían así como, ¿cómo decían, Karencita? Bueno, siempre preguntamos cómo están, pero ustedes siempre fortalecidos en Dios. Aunque el cuerpo sí se cansa. Dicen, ¿qué no se cansan? Pues sí, pues claro. Por supuesto que sí. Pero lo que hace la unción sacerdotal es que aunque tu cuerpo esté cansado, esa unción te levanta para que tú sigas ministrando a tu Señor. Es esa unción, acuérdate, la unción te levanta. Esa es la unción sacerdotal, el ministrar al Señor. Y repito, no es solo para los pastores, es para todos los hijos de Dios.
Te digo algo, nosotros antes de que empezáramos el ministerio como pastores, una vez fuimos a un congreso lleno de apóstoles, de profetas, de pastores. Nosotros aún no teníamos la instrucción aún de empezar el ministerio. Y en pleno congreso, donde estaba la creme de la creme, estaba la pastora así, y se empieza a acercar gente, y me habla el Señor y dice, solo hables así. Y empezamos a hacerle así. Y todo el mundo se empezó a caer, pum, 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 pum. Apóstoles, profetas, pastores, pum, 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 pum. Y la gente decía, ¿quiénes son estos? Y nosotros, pues nadie. Pero ya habíamos sido ungidos con unción sacerdotal. Esa unción que viene de esa intimidad. Esa unción que viene de ese servicio. Esa unción que viene de vivir Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. De ahí viene la unción sacerdotal, de ese amor, de esa pasión, de esa intimidad, de ese servicio. ¿Sí me explico? Porque si el mismo Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir. Y vino a servir al Padre, pero también servir a los discípulos. Quien tiene la unción sacerdotal es igual. Y ustedes van a decir, sí, pastor, pero esa unción sacerdotal aplicaba en el Antiguo Testamento. Ese ya no nos aplica. Ah, no, ahí te va, chato. Hebreos 6, 17, 20. Escuchen esto, agárrate del asiento porque te puedes caer. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de los otros. O sea, que fíjense lo que está diciendo Dios. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más grandemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? El Señor juró por sí mismo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¡Asu! ¿Quién es el sumo sacerdote hoy? Jesús es el sumo sacerdote. Y cuidado con esto, porque te puedes ir de espaldas. Esto está muy profundo. No sé si todos me la agarren, no sé si estén listos. Miren. Asu. La palabra de Dios revela en el libro de Hebreos lo siguiente. Hay dos órdenes sacerdotales, el orden levítico y el orden de Melquisedec. ¿Qué es el orden levítico? Dios le dice a Moisés en el antiguo pacto, de las 12 tribus había una tribu que se llamaba Leví. Dice, vas a agarrar a los de la tribu de Leví y de ahí van a sacar a los que van a estar dándome alabanza. Por eso algunos hoy les dicen levitas, porque dicen, son levitas, porque los de la tribu de Leví eran los que adoraban continuamente a Dios, ¿sale? Pero también de la tribu de Leví fue que tomó el sacerdocio y dijo, de la tribu de Leví vas a tomar de la casa de Aarón y de ahí van a salir los sacerdotes. Entonces el sacerdocio era levítico y arónico, de la tribu de Leví, de la casa de Aarón. Asu. Y el sumo sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví y de la casa de Aarón. Ven, pastora, qué bueno que caminaste para acá. Rápido.
tremendo. ¿De dónde sale Leví? Aquí pónganse truchas. ¿De dónde sale Leví? ¿De dónde sale la tribu de Leví? A ver, pispas. ¿De dónde sale la tribu de Leví? De Leví. A ver, ¿de dónde sale la tribu de Leví? Pues de Leví. Porque del hijo de Jacob, Leví, sale la tribu de Leví. Amén. Ahora, ¿de dónde sale Leví? De Jacob. La Biblia dice que los hijos los traemos en los lomos. Estos son los lomos. Y espiritualmente los hijos los cargamos aquí. Entonces, Leví sale de los lomos de Jacob. ¿Y Jacob de quién fue hijo? De Isaac. Sale de los lomos de Isaac. ¿E Isaac de quién fue hijo? De Abraham. Sale de los lomos de Abraham. Entonces, Abraham, el patriarca, traía en sus lomos a Leví, al sacerdocio levítico. Porque el sacerdocio levítico sale de Leví. Entonces, el patriarca Abraham traía en sus lomos la descendencia levítica. Ahora, quiero que vean esto. Un día dice la palabra de Dios que Abraham va a guerra, pero cuando regresa se le presenta un rey que se llama Melquisedec. Melquisedec se presenta como el rey de paz. Es Jesús. Rey de Salem, que se traduce como rey de paz. ¿Quién dice la Biblia que es el rey de paz? Jesús. El rey de justicia. Jesús. Dice la Biblia que de Melquisedec, que no tenía genealogía, que no sabían de dónde había venido, se le aparece a Abraham. Y Abraham, que traía el sacerdocio levítico en los lomos, se le postra a Melquisedec y le entrega los diezmos de todo. Porque el menor entrega los diezmos al mayor. Y es ahí, según Hebreos, que el sacerdocio levítico es menor que el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Porque el sacerdocio levítico se postra ante el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y luego la palabra dice que el sumo sacerdote, hecho para siempre, es Jesucristo, según ¿quién? El orden de Melquisedec. Amén. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo, Isra? ¡Ah, su gallo! ¡Ah, su gallo! ¡Dile de nuevo, ¡ah, su gallo! ¡Muévelo así que se le mueve el pelito! ¡Órale, órale! Dile de lado, ¡ah, su gallo! ¿Esto qué tiene que ver? ¿Esto qué tiene que ver? ¡Ah, su! Que por el sacrificio de Jesús, el antiguo pacto de la ley ya no nos aplica. Hay un nuevo pacto, un pacto mejor, el pacto de la gracia. Y hay un nuevo sumo sacerdote, no según la casa de Aarón y la tribu de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Amén. ¿Y eso qué quiere decir? El sumo sacerdote era quien tenía el poder de poder ungir a los reyes y a los sacerdotes en aquel entonces. ¡Auch! ¿Quién tenía que ungir a los reyes? El sumo sacerdote. ¿Quién ungía al resto de los sacerdotes? El sumo sacerdote. Pero, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Que ahora nuestro sumo sacerdote. Fíjense la mentira de la Iglesia Católica. Qué feo que sean así. Que dicen que el sumo pontífice es Pancho. ¿Qué Pancho va a ser ni que 8 cuartos que el Papa Pancho? A los franciscos se les dice Pancho, pues. Ah, no, yo no entendí. ¿Qué va a ser el Papa Pancho? Ni que 8 cuartos. La Biblia
Biblia es clara, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Lo siguiente, que el sumo sacerdote puede ungir reyes y sacerdotes. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia en Apocalipsis 1, del 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto está impresionante, porque entonces nuestro sumo sacerdote es Jesús, y el que unge a los reyes y sacerdotes es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Orábamos a Dios con la pastora si podíamos preparar el aceite, y le decía: Señor, podemos preparar el aceite, si solo lo podía preparar el sacerdote. Y me dice el Señor: ¿qué son ustedes? Le digo: sí, pero no somos de la casa de Aarón, de la tribu de Leví. Me dice: no, ustedes son un sacerdocio más excelente, porque son según el orden de Melquisedec, el sumo sacerdote, Jesucristo. Mucha revelación. Algunos nos veo medio empachados. Ahora, ¿y dónde vemos esta unción en el Nuevo Testamento? Hechos 2, 1 al 4, día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Para los que no sepan, ahí los apóstoles fueron ungidos con la unción sacerdotal. El Espíritu Santo los llenó de su aceite, los llenó de su presencia. ¿Y qué hicieron los apóstoles cuando fueron ungidos con la unción sacerdotal? Lo primero que hicieron fue salir y predicar. Lo primero que hicieron fue, con esa unción sacerdotal, empezar a servir y ministrar a su Señor. ¡Asu! Pero les digo, en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que ser ungidos diariamente. Veamos qué dice el Nuevo Testamento. Efesios 5, del 18 al 19. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nos dice lo mismo, que tenemos que ser constantemente llenos, no del vino del mundo, sino que constantemente tenemos que ser llenos del vino del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento decía que el sacerdocio tenía que ser ungido diariamente, pero el Nuevo Testamento dice lo mismo, que tenemos que ser ungidos constantemente con el vino, no del mundo, sino del Espíritu Santo, vino nuevo. Vino nuevo. Vino nuevo. ¿Ven? Vino nuevo. Estoy muy contento, porque muchos han empezado, el Señor ha empezado a procesarlos para tener esa unción sacerdotal.
Acuérdate, la unción de salvación es por aceptar a Jesús. Y es una vez, como leproso. La unción sacerdotal es continua y viene por intimidad. Pero hay una tercera unción, la unción regia. La unción regia. La unción regia es la unción de rey. Es otra profundidad de unción. La unción regia, la unción de rey, ya te da dominio, te da autoridad, te da gobierno. Es muy diferente. Primera de Samuel 16, del 12 al 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahí están hablando de cuando el profeta Samuel unge a David. ¿Quién fue David? El rey de Israel. La unción regia ya te da dominio, te da gobierno, te da autoridad. La unción de sacerdote te permite ministrar en el templo, pero la unción regia te permite ministrar y establecer dominio y autoridad en el templo y fuera del templo. Es la unción del rey. Y esta unción viene por obediencia. Ojo, la de salvación viene por aceptar a Jesús. La de sacerdote viene por intimidad. Pero esta viene por obediencia. Hubo dos reyes que fueron ungidos con unción regia: Saúl y David. David obedeció y cuando pecó se arrepintió y corrigió, y hasta el último de sus días la unción regia, la presencia de Dios, la autoridad, el gobierno, el dominio estuvo con David. Saúl desobedeció y la unción regia fue quitada de él. La presencia de Dios se apartó de él. Saúl se quedó con caballos, con el palacio, con ejércitos, pero la unción regia, la unción de rey, ya no estaba con él. Y solo era cuestión de tiempo para su caída. Escúchame bien. Por mucho tiempo en la iglesia solo se conocía la unción sacerdotal. Entonces los hijos de Dios y los ministros solo ministraban en el templo. ¿Por qué? Porque en el templo es un espacio consagrado, pero fuera del templo no está consagrado nada. Fuera del templo te atacan, fuera del templo se burlan, fuera del templo hay oposición, fuera del templo hay pelea, hay batalla. Pero cuando alguien tiene la unción regia, es portador de la gloria. Y a donde se para, Él pone las reglas. Porque tiene una autoridad, un gobierno, un dominio. Y entonces se convierte en un portador de la gloria del Señor.
dice la palabra. El Señor Jesús, después de que es ungido, que el Espíritu Santo desciende sobre él, va a ayunar, lo primero que hace es que entra al tabernáculo y hace este decreto. Esto es lo que te permite hacer la unción de rey. Esto. Se levanta el Señor Jesús y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es la unción de rey. Que te puedes mover con autoridad, gobierno, dominio en el templo físico, pero también fuera del templo físico. Es lo que está escrito por eso aquí. Lucas 4:18. Por eso quedó escrito en los muros. Deja el celular, hermana Isabel, no lo necesito. Le quiero hablar a tu espíritu, a tu entendimiento. Todos dejen sus libretitas de notas, todo. Hola. Eso. La unción de rey es lo que te permite que empieces a establecer dominio. Es una unción de conquista. Es una unción de expansión. Es una unción de batalla. Esa es la unción regia. Pero solo la da la obediencia. La obediencia absoluta a Dios. ¿Qué tan ungido y qué tan usado eres? Es directamente proporcional a qué tanto has muerto a ti mismo. Cuando el Señor nos habla y nos dijo que nos viniéramos para acá, si ahí hubiéramos desobedecido, ahí se acaba la unción regia. La unción regia llega hasta donde llega tu obediencia a Dios. Pero es otro nivel de dominio, de gobierno. Por eso pueden ver, cuando alguien ministra liberación con la unción de la salvación, tiene que estar ahí toda la noche. A ver si por la fe y la misericordia Dios lo hace, pero no por la persona, porque la persona no tiene autoridad. Cuando alguien tiene la unción sacerdotal, hay más autoridad, porque estás ministrando delante del Señor. Pero cuando alguien empieza a tener la unción regia, solitos se manifiestan. Al Señor Jesús ni siquiera les tenía que hablar. Solitos empezaban a manifestarse. ¿Qué tienes contra nosotros? Nunca les habíamos hablado de esto, hasta que el Señor nos dio la instrucción. Pero cuando el Señor nos dijo que nos iba a cambiar el aceite como ministerio,
diciendo que nos va a dar como ministerio a Kingdom Project la unción regia. Porque viene un avance, viene una expansión, viene un crecimiento. Por eso es tan importante lo que Dios va a hacer en este día. Ojo, como ministerio nos va a entregar la unción regia. A algunos les dio la unción de la salvación, a algunos les va a dar la unción sacerdotal. Pero como ministerio viene el tiempo de la expansión. Eso es lo que el Señor va a hacer. Pero ¿por qué nos hizo renovar el templo? Porque no se puede derramar vino nuevo en odres viejos. Y por eso nos hizo renovar el altar, y renovar el púlpito, y renovar el templo, para renovar el aceite. Porque físicamente vamos a preparar hoy el aceite, pero espiritualmente hoy va a soltar un nuevo aceite. Amén. Yo estoy muy contento y muy conmovido. Porque cuando nos dijo que nos iba a renovar el aceite, yo le pregunté y le dije, Señor, ¿dónde quieres que vayamos a conseguirlo? ¿Dónde quieres que vayamos a que nos consagren el aceite? Porque anteriormente nosotros íbamos a lugares a comprar el aceite, a conseguir el aceite, a que nos consagraran el aceite. Y le dije, Señor, ¿dónde quieres que vayamos por el aceite? Nos dices que nos vas a cambiar el aceite, dime dónde y vamos por ese aceite. Y el Señor me habló y me dijo, hijo, ya hay aceite en casa. Ustedes ya no van a ir a tomar aceite de otros, sino ya se va a producir aceite en casa. Y me dice, a partir de este momento voy a empezar a producir física y espiritualmente aceite de Kingdom Project, y va a empezar a fluir aceite de esta casa, y no va a cesar el aceite, y ustedes no pedirán prestado y prestarán aceite, y fluirá y fluirá y fluirá y fluirá y fluirá aceite de la casa, y saldrá fluyendo del altar aceite como ríos, y será como un manantial, y correrá por Pachuca, y correrá por México, y correrá por las naciones de la tierra. Y nos puso el Señor a estudiar cómo producir aceite. Y de eso les predicamos la semana pasada. El ingrediente principal del aceite para preparar el aceite es el aceite de oliva. Extra puro. El aceite de oliva se saca del olivo. El olivo tiene un fruto que se llama la aceituna. Para que salga este aceite, la aceituna tiene que ser cortada del olivo, y eso duele. ¡Ah! Y luego tiene que ser lavada y limpiada, y luego tiene que ser machacada, triturada, demolida, para que salga un zumo, y luego ese zumo es separado para que salga este aceite. Cuando el Señor me dijo, ya hay aceite en casa para preparar, lo que me está diciendo es, hijo, lo que han vivido ha sido duro. Por mucho tiempo han sido probados, procesados, molidos, triturados, y ha dolido. Pero eso ha producido el más puro aceite para que yo pueda preparar. Y por eso dijo, ya no irán a otros lados por aceite. Ya hay aceite en casa. Te digo algo. A nivel
tiempo ha sido durísimo. Muchos nos ven de pie aquí porque lloramos delante del Señor. Pero desde que el ministerio empezó ha sido un tiempo muy duro, donde hemos sido procesados, donde hemos sido triturados. Y también muchos de ustedes. Pero aquí está el fruto de esa trituración. Ya hay aceite en casa. Ya hay aceite en casa. Aceite puro. Tienes que entender algo. Cuando el Señor dice que va a fluir aceite de aquí, es que a partir de hoy nada volverá a ser igual. Viene un tiempo de expansión. Y tenemos que prepararnos porque van a llegar muchos. Y tienen que encontrarse con el amor de Dios, con la pureza del Espíritu Santo. Y ahí el Señor nos hablaba y nos decía: ustedes solos no podrán. Viene un tiempo donde tendrán que hacer como Moisés cuando su suegro Yetro le dio el consejo. Tendrán que nombrar gente llena del Espíritu Santo, temerosa de Dios, para que juzgue los asuntos menores y que solo ustedes juzguen los asuntos mayores. Viene un tiempo donde vamos a crecer y se necesita gente temerosa de Dios y llenos del Espíritu Santo para que demos un solo consejo, que estemos en un mismo sentir y un mismo parecer. Es la primera vez en la historia del ministerio que el Señor nos permite producir aceite.